Gloria al Señor. Y vamos a considerar los versos del 12 en adelante. Filipenses capítulo 2, versos 12 en adelante. Gloria al Señor. Estamos más que contentos y agradecidos de Dios por este nuevo año, amado hermano. Contentos porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida, de poder participar de su creación, de poder estar presentes en este año 2021. Gloria al Señor. Estamos agradecidos de parte de Dios por esta bendición tan linda y aprovechamos para felicitar a cada hermano y a los que nos ven a través de las redes por este nuevo año. Que el Señor les bendiga y que sobre todo en este día el Señor le hable de manera poderosa y especial a través de esta palabra. Filipenses capítulo 2, leemos desde el verso 12 en adelante. Gloria al Señor. Y leemos como de costumbre a la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y vamos a predicar bajo el tema resplandeciendo en medio de un mundo torcido. Resplandeciendo en medio de un mundo torcido. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Tu palabra es bendita desde el principio. Te pido ahora, Señor, que esta palabra bendita pueda bendecir nuestras vidas mientras yo la predico. Que pueda ser sembrada en nuestros corazones, que pueda producir esta palabra, Señor, para llamado, para la gloria de tu nombre, te lo pido. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Y predicamos bajo ese tema poderoso, resplandeciendo en medio de un mundo torcido. Gloria al Señor para siempre. En Filipenses capítulo 2, verso 15, Pablo se refiere a los hermanos de Filipo como luminares en el mundo. Gloria al Señor. La Nueva Traducción Viviente la traduce como luces resplandecientes. La Nueva Versión Internacional, esa palabra de luminares en el mundo, la traduce como brillan como estrellas. La idea, mi amado hermano, es la misma en las diferentes traducciones. Son vidas, lo que se refiere el apóstol Pablo es que son vidas que resplandecen, que se notan, que se distinguen del montón. Cuando hablamos del montón, estamos hablando del montón del mundo torcido, del hombre perverso, maligno, que no conoce a Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Gloria al Señor. Pablo está diciendo que los hermanos de la iglesia de Filipo, ellos se distinguen de ese montón. Gloria al Señor. Son resplandecientes como estrella, como dice la versión internacional, que brillan como estrellas y que son, como dice la Nueva Traducción Viviente, luces radiantes. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hace que esto ocurra? ¿Qué es lo que provoca que una persona se distinga del montón, que brille, que resplandezca? Gloria al Señor. Es claro que a la luz de la que el apóstol Pablo se está refiriendo, no es una luz que emana, según este pasaje, no tiene nada que ver con los criterios habituales que el mundo entiende que son los criterios que hacen que una persona brille. El mundo tiene su propia opinión de lo que es una persona que resplandece, una persona que brilla o que se distingue, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, si alguien tiene éxito en el ámbito profesional, muchos en el mundo piensan que esa persona
brilla, resplandece, porque está teniendo éxito en su trabajo, o si está teniendo éxito en las áreas de la finanza, ¿verdad? Ha acumulado muchos bienes materiales, la gente dice, wow, esa persona está brillando, está resplandeciendo. O si se ha hecho relevante en algún área de su vida, rápido la gente en el mundo dice, esa persona está brillando, gloria al Señor. Ese es el criterio que tiene el mundo sobre lo que es brillar. Pero cuando vemos el pasaje, mi amado hermano, aquí la brillantez de la vida no tiene nada que ver con eso, gloria al Señor. Tiene que ver más con la obediencia que con los criterios que tiene el mundo. Tiene que ver, repito, más con la obediencia. Cuando el mundo dice esa persona brilla, se está refiriendo al éxito que está teniendo en el ámbito secular. Cuando la Biblia dice que usted y yo brillamos, se está refiriendo a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Observe lo que dice el verso 12, mantenga su Biblia abierta en Filipenses capítulo 12. Capítulo 2, verso 12, donde leímos. El verso 12, mi amado hermano, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ven que aquí estamos viendo que el criterio que Pablo está utilizando, inspirado por el Espíritu Santo, es la obediencia. Y vamos a ver que más adelante, en el mismo verso 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el verso 14, por ejemplo, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todos estos términos tienen que ver con una vida de obediencia. Por ejemplo, haced todo sin murmuración, eso es un mandato que hay que obedecer. Haced todo, ¿verdad? Obedecer en todo, estando yo en mi presencia, dice Pablo, en ausente, es algo que tenemos que obedecer. Gloria al Señor. Cuidar de nuestra salvación, ocuparnos en ella, es algo, lo cual es un mandato que usted y yo tenemos que obedecer. Así que todos estos términos tienen que ver con obediencia. Gloria al Señor para siempre. Obediencia es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, en lo que Él ordena y desea que usted y yo obedezcamos y cumplamos. En otras palabras, mi amado hermano, lo que hace que una vida resplandezca, brille, se distingue de las demás personas del mundo torcido en que usted y yo vivimos, para su gloria, es la obediencia. Una vida que resplandece es una vida que obedece. Fíjense que eso hasta rima. Una vida que resplandece es una vida que obedece a Dios y a su palabra. De hecho, mi amado hermano, hay ciertas maneras específicas de obedecer. Hay ciertas características, ciertos aspectos en la obediencia que hace que una persona brille, resplandezca y se distinga de las personas del mundo torcido en el que usted y yo vivimos. Y en este sermón vamos a hablar de esos ciertos aspectos, esas ciertas características que debe de tener nuestra obediencia para que brillemos y nos distingamos del mundo. Gloria al Señor, porque yo quiero que usted entienda que nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, estamos llamados a distinguirnos del resto del mundo. Jesús dijo que usted y yo somos la luz del mundo. El mundo está en oscuridad y Cristo lo describe como en oscuridad. Y en medio de ese mundo de oscuridad, usted y yo somos la luz. Por lo tanto, nosotros que estamos llamados a brillar, a resplandecer. Y a veces cuando predicamos de este tipo de temas o cuando escuchamos este tema en otros lugares, pues la palabra resplandecer a la gente le emociona. Ay, vamos a hablar hoy de resplandecer, de brillar, porque yo quiero brillar este año 2021. Este año 2021 yo quiero resplandecer, gloria al Señor para siempre. Pero cuando hablamos de que resplandecer no tiene nada que ver con lo que el mundo opina, que es que usted tiene cierto éxito más que los demás, sino que tiene que ver con que usted y yo tenemos que someternos a la obediencia. Ya la gente allá se ¿lo ven? Yo se lo dije, gloria al Señor para siempre. Vamos a ver esas características que tienen que ver con la obediencia.
Una de ellas, vamos a hablar aproximadamente de 4. Una de las características de esa obediencia que resplandece, que hace que usted y yo nos distingamos, que brillemos, que iluminemos, que nos distingamos del mundo torcido, es la obediencia inspirada. La obediencia inspirada. Fíjese en el término, amado hermano, con el que inicia Pablo en el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esa palabra, por tanto, cuando Pablo dice en el inicio del verso 12, por tanto, esa palabra por tanto lo que significa es que Pablo está conectando lo que él viene hablando en los versículos anteriores, es el contexto. Y para eso tenemos que ir a mirar el contexto para entender de qué Pablo venía hablando, que ahora con el por tanto conecta lo que él viene hablando. El contexto se encuentra en el verso 5 al 8. Vaya conmigo. Capítulo 2, pero vamos un poquito más atrás y vamos a ver el contexto. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahora en el verso 12, unos versos más adelante, Pablo entonces dice, por tanto, ¿ve? Ahora Pablo va a conectar lo que él viene hablando, por tanto ¿qué? Por tanto, como Cristo obedeció, así también usted y yo tenemos que obedecer. Por eso es que la obediencia, la primera característica es que es inspirada. En este caso, ¿quién es quien nos inspira a obedecer? Cristo. Pablo dice, como Cristo haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló, mi amado hermano, hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, ustedes a la hora de obedecer tienen alguien en quien inspirarse para obedecer. Tienen alguien a quien mirar. Usted y yo para obedecer tenemos a alguien a quien podemos mirar y decir, así como Cristo obedeció, también yo puedo obedecer. Eso es un estímulo. Dios nos da un estímulo para la obediencia. Por tanto, ¿verdad? Como Cristo lo hizo, así también usted hágalo. ¿Qué mejor estímulo, mi amado hermano, para nosotros obedecer a Dios que reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros hasta lo que le costó? Porque cuando usted piensa que Cristo se hizo obediente, usted tiene que entender que su obediencia le costó. Le costó humillaciones, le costó que le escupieran la cara. Siendo Dios y estando en forma de Dios, siendo Dios en forma de Dios, siendo el Dios creador de todo, recibiendo adoración en el cielo, obedece al Padre para que deje su estatus de Dios y se haga hombre como usted y yo. Y todos entendemos, ¿verdad?, que la teología nos explica que Él era 100% Dios y 100% hombre, pero se humilló y su condición de hombre era similar a la de usted y a la mía. Y allí, mi amado hermano, la obediencia de Cristo le costó que fuese humillado, fuese golpeado, traicionado, abandonado. Y a pesar de que él sabía que ese era el costo de su obediencia, porque el Señor sabía que obedecer eso le iba a costar todo esto, aún así, ¿qué hizo él? Fue obediente. Pablo dice ahora, por tanto, como él se sometió, no importando lo que le iba a costar, fue obediente, así ustedes también, no importa lo que le cueste, sean obedientes. ¿Cuántos le adoran? Amén. Nadie mejor para inspirarnos, amado hermano,
a la obediencia que pensar en Cristo. Él es nuestro estímulo. Cada vez que a mí me dé trabajo a usted obedecer algo que la palabra de Dios nos instruya en que usted y yo tenemos que hacer, porque ciertamente hay cosas que la palabra de Dios nos instruye en que usted y yo tenemos que hacer, que nos da trabajo obedecerlo. No todo lo que la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que hacer nos resulta fácil todo el tiempo. Hay situaciones que la palabra me instruye a mí, que me crea dificultad en mi humanidad. Mi humanidad no lo entiende. Mi humanidad no lo asemeja. Una de esas cosas es cuando Cristo dice que usted y yo tenemos que amar a nuestro enemigo. Eso no es algo que mi humanidad inmediatamente lo aplauda. Algo que no es fácil de obedecer, y el que diga que es fácil, mi amado hermano, pues entonces aquí vamos a tener que hacerle una estatua, porque ya usted está en condición de santo, gloria al Señor. Algo que tampoco es fácil es cuando el Señor dice que yo tengo que orar por el que me maldice. Mi humanidad de eso no lo asemeja, pero es un mandato, no es una opción. Amar a mi enemigo no es algo que el Señor me está diciendo: si tú quieres, ama a tu enemigo. Depende de lo que te haya hecho. Si tú quieres, ora por él, si no, maldícelo. No, hay un mandato claro que mi humanidad se resiste. Gloria al Señor. Y así hay muchos otros ejemplos que mi humanidad, mi amado hermano, le resulta difícil. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cuando te resulte difícil algo que la palabra de Dios te diga que debes de hacer, mira a Cristo. Porque él sabía que hacerse obediente al Padre le costaría su vida. Le costaría todo lo que le costó, y aún así obedeció. ¿Cuántos entienden que el por tanto de Pablo habla? Por tanto, como así hizo Cristo. Mírenlo, eso es un estímulo, amado hermano, para que cuando nosotros tengamos dificultad para obedecer algo, pensemos y miremos y reflexionemos en Cristo. Algo que me llama la atención es que Dios puede decirnos a nosotros: obedezcan y punto. Él es soberano. Él puede decir: esto es lo que yo quiero que hagan, that's it. Y usted y yo tenemos que obedecerle. Pero Dios, en su carácter benevolente y misericordioso, cada vez que nos pide obedecer, nos da un estímulo para hacerlo. Nos estimula y nos da ejemplo. Vuelvo y repito, Él no tiene que hacerlo. Él es Dios soberano. Y Él puede decir simplemente: lo que yo quiero que ustedes hagan es que obedezcan esto, y se acabó. Pero Él, vuelvo y repito, es benevolente, misericordioso, amoroso, y nos da un estímulo. Cada vez que Él nos pide, nos da un estímulo y un ejemplo. En este caso nos dio el ejemplo de Cristo. Miren a Cristo. Pero la Biblia está llena de estos estímulos para movernos a obedecer a Dios. Yo quiero que veamos algunos. Eso es lo que se conoce, amado hermano, como los indicativos de Dios. Dios dice: esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hice, y yo quiero que tú lo utilices de base para que obedezcas mis imperativos. Mi imperativo es que yo tengo un mandato el cual tú tienes que obedecer, pero yo te indico que eso ya yo lo hice, para que tú mires cómo yo lo hice, sea de ejemplo para tu vida. Y muchas veces también veremos que el Señor dice: y si lo obedeces, tendrás una recompensa. Y eso, amado, nos debe a nosotros mover y motivar para obedecer. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos. Ya hablé del primero: amen a vuestro enemigo. Eso fue lo que dijo Jesús. Así como Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahí Dios nos está dando un ejemplo. Amen a sus enemigos, porque yo, a los que son mis enemigos, también les hago que salga el sol sobre ellos. Amen a sus enemigos, y el ejemplo que Dios me da es porque mis enemigos también, dice Dios, yo hago que por ellos también haya lluvia y sementera. Gloria al Señor. Ejemplo número 2. A los hijos se les ordena a honrar padre y madre. Es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Y aquí viene
el estímulo, la recompensa, porque para que te vaya bien y tengas larga vida. Usted está viendo, Dios pone el mandamiento, obedece a padre y madre, y el estímulo que yo te doy es que si tú lo haces, yo te daré larga vida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ejemplo número 3. A los esposos, Dios le dice, amen a sus mujeres. El ejemplo que Cristo nos da, cómo Cristo amó a la iglesia. El mandamiento, ¿cuál es? Amar a sus mujeres. El ejemplo que nos da, ¿cuál es? Cómo Cristo amó a la iglesia. Ejemplo número 4. Las casadas. ¿Qué le dice Dios a las casadas? Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 22. Gloria al Señor. Así que Dios nos da ejemplos tanto para los hijos, para la esposa, para el esposo. Gloria al Señor. Y nos da estímulos y ejemplos. Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ese es el ejemplo. El mandato, ¿cuál es? Que la mujer se sujete a su marido. Ese es el mandato. El ejemplo que nos da el Señor es ¿cuál? Lo vemos en el verso 24. ¿Cómo la mujer se tiene que sujetar a su marido? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo quiero abrir un paréntesis en este momento. Gloria al Señor. Es decir, que el hecho de que los hijos tengan que someterse a sus padres no es entonces un capricho de los padres. El hecho de que los maridos tengan que amar a sus esposas, respetarlas y amarlas, no es un feminismo. O el hecho de que la mujer se tenga que sujetar a su marido en todo, no es un machismo. Cierro el paréntesis. Gloria al Señor para siempre. Son mandatos de Dios para los hijos, para que honren a su padre. Sí, porque es con toda probabilidad que algunos pensarán, ¿verdad?, que no conocen la palabra, que nosotros los padres podemos ser caprichosos porque queremos que nuestros hijos se sometan o nos obedezcan. Pero no sale de nosotros el mandato. ¿Sale de quién? Sale de Dios. Y no solamente Dios le dice al hijo, obedece a tu padre, hónralo, respétalo, cuídalo, ayúdalo. No solamente eso, sino que Dios dice, y si tú lo haces, yo te prometo a ti darte larga vida. Yo te prometo a ti que en tu caminar todo te irá bien. Gloria al Señor. Y al esposo le dice, ama a tu esposa. Ay, los hombres no tenemos problema con eso, gloria al Señor, porque amamos a nuestras esposas. ¿Cuántos aman a sus esposas? Gloria al Señor. Eso no es un mandato. Cuando Cristo dice que amen a sus esposas, hay que abundar un poco más en eso. Y estoy hablando de la obediencia inspirada. Recuerde que estoy hablando de una obediencia inspirada para aquellos que quieren resplandecer en un mundo perverso y torcido. En un mundo que cree que los hijos no tienen que respetar a sus padres. Y le dice, si tu papá te regaña muy fuerte, pues tú llama este numerito aquí y nosotros nos vamos a encargar. Gloria al Señor para siempre. ¿Ves? Eso es un mundo torcido. Dios dice, no, gloria al Señor, tú honra a tu papá y a tu mamá, y le dice al papá, y tú corrígelo con vara. Gloria al Señor. Pero nosotros estamos hablando Biblia. El mundo torcido habla otra cosa. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros hablamos Biblia, el mundo habla otra cosa.
Pero como nosotros no pertenecemos al mundo, ¿cuántos saben que usted y yo como iglesia no pertenecemos a ese mundo? Por lo tanto, usted y yo no podemos mirar qué es lo que dice el mundo como instrucción para yo criar a mis hijos, sino que yo tengo que ir a la palabra. Y hay ciertas cosas que tengo que respetar, leyes que tengo que obedecer, pero siempre alineadas a la palabra del Señor. Y el marido dice, ámala. ¿Y qué conlleva amar? Porque el marido dice, no, pues yo amo a mi esposa. Sí, pero no es que la ames solamente de palabras, sino que haya una demostración de ese amor. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. De eso es, gloria al Señor. O sea que tiene que haber, mi amado hermano, unas manifestaciones que demuestran que usted ama a su esposa. Entonces, amado hermano, al hombre, y el hombre no puede decir que eso es feminismo, no, eso es un mandamiento. Igual que el hijo no puede decir, no, que eso es que papi y mami, no, tampoco, eso es un mandato. Y si usted le sirve al Señor, usted obedece el mandato. Ahora, a la esposa, Dios también le dice, tú tienes que someterte a tu marido, pero no te vas a someter en lo que tú quieres o te parece o que tú crees que te puedas someter. Especifica una palabrita allí que dice en todo. Gloria al Señor. Y claro, no estamos dando un estudio o una conferencia matrimonial que hay que explicar esos textos. Hay que explicarlo. Porque tampoco el padre puede ser muy áspero con sus hijos, ¿verdad? Tampoco, gloria al Señor, el marido pues puede tomar posesión de ese texto y decir, aquí el que manda soy yo y tú te callas la boca y te vas a fregar, a mapear y a cocinarme a mí. He dicho. Eso tampoco es así, gloria al Señor. Pero cuando nosotros funcionamos, el hijo, el esposo, la esposa funciona, gloria al Señor, como dice la palabra del Señor, todo eso va a caer en su justo tiempo y lugar. Pero el mundo no dice eso. Yo lo que quiero que usted entienda es que el mundo torcido no dice eso que usted y yo estamos leyendo ahí, gloria al Señor para siempre. Así que aquí vemos ejemplos, amado hermano, de cómo el Señor nos pone unos mandatos para que usted y yo los obedezcamos, pero el Señor nos da estímulos y ejemplos. Hijo, para que te vaya bien, honra a tu padre. Esposo, ama a tu esposa como Cristo la amó. Gloria al Señor, a la iglesia. Y tú, mujer, sométete a tu esposo. Y cuando todo esto funciona, mi amado hermano, el Señor derrama bendición sobre el hogar. El Señor bendice la familia. Gloria al Señor, ese matrimonio va a ser bendecido. Y no significa que no vaya a haber dificultades, siempre las habrá, pero todo al final va a funcionar, porque lo ha prometido Dios. Gloria al Señor. Y usted y yo, cuando obedecemos lo que Dios dice, eso produce bendición. Resplandecemos, brillamos, gloria al Señor, en medio de ese mundo torcido. Si tú no sientes deseo, mi amado hermano, de obedecer la palabra en alguna de estas cosas que yo acabo de mencionar, ya sean los hijos, los esposos o la esposa, y eso le da un poco de dificultad por alguna razón, órale a Dios para que Dios abra tu entendimiento, para que Dios te muestre su amor, su grandeza y su misericordia y el propósito por el cual Él ha puesto esos mandamientos. Porque no son sugerencias, son mandamientos. Ese es el problema mayor que yo tengo el día de hoy, porque dentro de la iglesia, mi amado hermano, a veces pensamos que son opcionales, a veces pensamos que caducó, son mandamientos, mi amado hermano. Y si ciertamente por alguna situación en donde hay problemas, orémosle a Dios. Señor, ayúdame, porque a mí se me hace difícil en esta área como hijo honrar a mi padre por X o Y razón. O a mí como esposo se me hace difícil por situaciones que sucedieron en el pasado amar a mi esposa como tú me pides. O a la esposa, ayúdame porque se me hace difícil someterme a mi esposo por situaciones que pasaron en el pasado. Orémosle a Dios, amado hermano, que nos ayude a que podamos cumplir lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuántos le adoran? Amén. Porque está ahí para que lo cumplamos, para que lo obedezcamos. Gloria al Señor. Él siempre nos pone inspiración. La segunda, ya vimos la primera, es la obediencia que es inspirada. Siempre Dios me pide que yo haga y yo
tengo siempre un estímulo que me inspira. Cristo me inspira a obedecer. Lo que Él dice que yo haga y me va a dar si lo hago es un estímulo, hay una inspiración ahí, gloria al Señor. La segunda característica es que la obediencia no solamente debe ser inspirada, sino también tiene que ser responsable. Responsable, gloria al Señor. Si nosotros vamos a crecer en la vida como cristianos, mi amado hermano, tenemos que entender que necesitamos vivir y pensar de esta manera, que mi crecimiento, mi caminar con Dios, eso depende única y exclusivamente de mí. Yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Yo soy responsable de mi caminar con Dios y mi desarrollo como cristiano. Eso es una responsabilidad mía. No depende de un pastor de una iglesia, no depende de una congregación, no depende de un líder. Ciertamente el pastor, la iglesia son instrumentos de gracia que Dios utiliza para que nosotros crezcamos y para que nosotros maduremos y para que nos desarrollemos. El pastor, la iglesia son instrumentos de gracia que Dios pone para el desarrollo. Pero es mi responsabilidad, mi amado hermano, crecer espiritual. Por eso es que yo tengo que obedecer teniendo en mente que es mi responsabilidad. Volvamos al verso 12 para que usted vea. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en Filipenses, donde leímos al comienzo, capítulo 2, verso 12. Por tanto, dice Pablo allí, amados míos, como siempre habéis obedecido, escucha bien, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. O sea, Pablo está diciendo, esto no depende de mí. El que usted obedezca no depende si yo estoy presente o si yo estoy ausente. Parece que los filipenses tenían una dependencia del apóstol Pablo. Pablo fue el que fundó su iglesia, ¿verdad? Y aunque Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, Pablo estaba preso, ciertamente, mi amado hermano, él fue el que la fundó y ellos tenían mucho aprecio por el apóstol Pablo. Y Pablo dice, pero no dependan de mí para esto. Si yo estoy presente o si yo estoy como ahora en la cárcel, ustedes como quiera tienen que obedecer a Dios porque esto depende de ustedes, no de mí. Y lo confirma el apóstol Pablo en el próximo verso, gloria al Señor, donde dice, el verso 13, porque Dios, no yo. Pablo dice, porque es Dios, no yo el apóstol Pablo, es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es el pastor el que produce en usted el querer hacer la voluntad de Dios. No es la iglesia, ni el líder, ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa. Quien produce eso es Dios. Por lo tanto, usted no puede depender de ninguna de esas partes de gracia que Dios pone, de esos instrumentos como el pastor o la iglesia, para que usted crezca. Esto lo digo, mi amado hermano, porque vuelvo y repito, aunque somos instrumentos de gracia para ayudarlo a usted en ese desarrollo, hay personas que comienzan a excusarse tomando todos esos elementos. No voy más para la iglesia ni le voy a servir más al Señor porque no me llamaron, no me avisaron, no me saludaron. Entonces empezamos, mi amado hermano, a poner esas excusas, el pastor, la iglesia, el líder, para dejar a Dios. Y Pablo dice, eso no depende de ninguna de esas personas, depende de ti. Tu obediencia, tú tienes que ser responsable. Ciertamente, vuelvo y repito, el pastor y la iglesia tienen una función, el líder de la iglesia tiene una responsabilidad de hacer un trabajo el cual Dios nos ha puesto aquí, nos ha encomendado. Lo que yo estoy tratando de decir ahora es, mi amado hermano, que yo no puedo depender nada más de eso. Yo tengo que tener una responsabilidad y entender que es mía y solamente mía y con Dios. Yo no voy a dejar de crecer porque alguien a mí no me haya llamado. Yo no voy a dejar de crecer porque alguien a mí no me haya respaldado. Yo no voy a dejar de crecer ni dejar de venir a la iglesia porque alguien a mí no me haya saludado. O sea, yo no voy a dejar nada de esto. ¿Por qué? Porque el que no me llamó, o el que no me saludó, o el que whatever, no me salvó. Gloria al Señor. El que a mí me salvó, ese no me ha dejado de hablar nunca.
Entonces le adoran. ¿Y cómo yo le voy a dejar de adorar? ¿Cómo yo voy a dejar de hablarle a Él si Él a mí no me ha dejado de hablar? Por eso es que había un himno que decía que se vayan todos y que me falte todo, gloria al Señor, pero que no me falte tu presencia. ¿Por qué? Porque hoy estaremos aquí algunos, otros no estaremos por distintas razones, gloria al Señor, mañana no estaremos, hoy estamos, mañana no, pero Dios siempre. Por eso siempre mirando al soberano, siempre mirando al blanco. Es lindo, mi amado hermano, los elementos que nos rodean, como la iglesia, el pastor, los hermanos, eso es lindo, eso es bello, eso es precioso, es parte. Pero si eso en algún momento falla porque somos humanos, usted tiene que seguir adelante, usted tiene que seguir caminando, porque Dios a usted nunca le va a fallar. Yo le advierto y le adelanto que los hombres le van a fallar. Eso no falla, le van a fallar. A veces intencionalmente, a veces fallamos, mi amado hermano, porque sencillamente no es una equivocación humana, gloria a Dios, ¿verdad? Y sentimos que alguien nos falló y no fue intencional, pero de todas maneras Dios ni intencional, ni tampoco de ninguna otra manera le va a fallar a usted. Él siempre va a estar ahí, gloria al Señor. Por eso es que tenemos que ser responsables, no podemos depender de nadie, tenemos que ser dependientes única y exclusivamente de Dios. Gloria al Señor para siempre. Fíjense en el mandato también en el verso 12, la parte B del verso 12 donde estamos leyendo. Fíjense que allí también Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos significa trabajen en su salvación. Ocúpense en su salvación. Lo que Pablo está diciendo es: trabajen en su salvación. Lamentablemente, mi amado hermano, muchos han interpretado ese pasaje como si Pablo estuviese diciendo: ustedes alcancen su salvación, ustedes logren su salvación. Y en realidad el pasaje no está hablando en dicho contexto de salvación, sino en el contexto de santificación. Gloria al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que trabajen en la salvación que ya Dios les ha dado. Porque usted y yo sabemos por las otras cartas del apóstol Pablo que la salvación no es por mis obras, que yo no me voy a ganar la salvación por lo que yo haga. La salvación, mi amado hermano, la Biblia misma y el mismo apóstol Pablo nos enseña que es un regalo de gracia que se recibe por medio de la fe en Cristo. Gloria al Señor. Una vez que entonces yo pongo mi fe en Cristo y por medio de mi fe en el Señor Jesucristo yo recibo el regalo de la salvación, entonces ahora yo tengo que trabajar en esa salvación que Dios me ha dado. ¿Están entendiendo? No es que yo voy a trabajar para ganarme la salvación. Yo voy a trabajar porque tengo que ganarme esa salvación. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo y decir: yo llegué aquí porque yo trabajé mucho en mi salvación. Yo llegué aquí porque, y el hermano no llegó porque ese no trabajaba mucho en su salvación. Yo llegué aquí y mi hermano que está allí llegó aquí, y todos los que estamos aquí llegamos aquí por una sola vía, por medio de Jesucristo que nos otorgó la salvación. Ahora, yo tengo que trabajar en las obras, no para ser salvo, sino porque soy salvo. ¿Cuántos entendieron esa parte? Porque uno de los frutos que da el que es salvo son sus obras. Porque usted no me diga a mí que usted es salvo y usted no hace nada en la obra del Señor. Porque Dios en los que son salvos, dice Pablo, produce en usted el querer, el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando yo trabajo en las obras, no porque yo voy a alcanzar la salvación, sino porque yo soy salvo, y como soy salvo ahora yo me muevo. Es como el que está en el mundo. El que está en el mundo se mueve en el mundo, amado hermano. Pero el que está en el Señor se mueve ¿dónde? En el Señor. Trabaja en el Señor, trabaja en su salvación, trabaja en su santificación. Porque yo quiero que usted entienda
que aunque usted y yo no trabajamos para ser salvos, la salvación la dio Cristo en la cruz, usted y yo trabajamos en nuestra santificación. En eso sí usted y yo tenemos que trabajar. La palabra dice, haced morir en vosotros. ¿Y qué dice que tengo que hacer morir? Ira, contienda, palabras deshonestas. Eso, mi amado hermano, me toca a mí porque ¿qué dice la Biblia? Hazla morir. Es algo que ya la palabra me lo está delegando a mí. La salvación fue delegada en Cristo en la cruz. Pero la santificación que comienza el día que yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, en eso sí yo tengo mucha parte. Tienes que hacer morir esto. La Biblia dice no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Por qué dice que no lo hagas? Porque tú tienes que trabajar en eso. Gloria al Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Así, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que trabajar. ¿Trabajar en qué? En las obras. ¿En qué obras? En las que Dios preparó de antemano, dice la Biblia, para que usted y yo caminemos en ella, para que andemos en ella. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ella? La palabra. Usted tiene que ocuparse en la palabra de Dios. Usted tiene que ocuparse en escudriñar la palabra. Usted tiene que ocuparse en aprender la palabra. Usted tiene que ocuparse en aplicar la palabra, en vivir la palabra. Número 2, ¿qué otra obra Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? La evangelización. Usted y yo estamos llamados a orar por medio de la predicación del Evangelio para alcanzar almas para Cristo. Es el método en que el Señor ha establecido para que los hombres conozcan a Cristo, que es que usted y yo, los salvos, prediquemos el Evangelio. O sea que usted y yo tenemos muchas obras que hacer cuando ya fuimos salvos. Otra cosa que usted y yo tenemos que hacer son obras de caridad. Hacer misericordia con los demás. Son obras. Usted recordará que Cristo dijo en cierto momento determinado, hablando del futuro, diciendo que el día que nos presentemos delante de Él, a un grupo de personas, Él le dirá, tú me vistes a mí desnudo y no me vestiste. Tú me vistes a mí hambriento, no me diste de comer. Tú me vistes a mí en la cárcel, no me fuiste a visitar. Estaba enfermo, no me fuiste a ver. Y ese grupo de personas le preguntarán, ¿cuándo nosotros a ti te vimos? Y Él le dijo, cuando tú vistes a uno en la calle que no tenía y no le diste, tampoco me diste a mí. Son obras que usted y yo tenemos que hacer. Y también a otro grupo de personas le dirá, ustedes entren a mi reino porque ustedes un día a mí me vieron desnudo y me diste de vestir, me viste con hambre, me diste de comer en el hospital, me fuiste a ver, en la cárcel me visitaste. ¿Cuándo, Señor, le dirá el grupo de personas? Hicimos eso porque no recordamos haberte visto nunca, por cuanto lo hiciste con aquellos que estaban hambrientos y desnudos y estaban en situaciones que necesitaban caridad y misericordia, me lo hiciste a mí. Esas son obras que usted y yo hacemos. Quiero aclararlo una vez más, no para salvarnos, porque soy salvo, lo hago. ¿Y sabe qué? Lo hago con una pasión inmensa. Lo hago aleluya, porque me gusta. Porque mire, amado hermano, 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. El que no conoce a Dios, en el caso mío, y siempre me utilizo a mí como ejemplo, pues a mí me gustaba la fiesta, aquello, lo otro, nada que tenía que ver con el Evangelio. A mí me gustaba, yo estaba 24 horas, 7 días a semana, y me dejaba en ese asunto porque me gustaba, me encantaba, gloria al Señor. 3 y 4 días que uno no llegaba a la casa, haciendo cosas que me gustaban. Pero si yo soy salvo, mi amado hermano, ahora a mí yo tengo que tener la misma pasión, la misma intensidad que yo tenía para hacer aquellas cosas. La tengo que tener para mi Señor. Ya no hago lo que hacía antes porque Pablo mismo dice, son cosas que nos deben de avergonzar. Yo me avergüenzo de lo que yo hacía en el pasado. Yo creo que usted entienda de que cuando nosotros venimos al Señor y Él nos ilumina y nos quita la venda que Satanás nos tenía puesto, cuando usted mira hacia atrás y usted ve lo que usted hacía, eso le tiene que producir a usted vergüenza. A mí me produce vergüenza pensar en las cosas que nosotros hacíamos, que yo hacía.
Pero, amado hermano, la misma intensidad con la cual yo hacía cosas, ahora me avergüenzo. Ahora que estoy en el Señor, ahora el Señor me dice, bueno, mira, estas son ahora las cosas que tú vas a hacer para mí. Ya tú no vas a hacer aquello que tú hacías, ni bebías, ni aquello, ni lo otro. Son cosas ya que pasaron, dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra, de modo que uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Todo eso que tú hacías antes, eso pasó. Yo hago todo nuevo. Y lo nuevo que hago es esto. Y yo he preparado estas obras de antemano para que tú anduvieses en ellas. Ahora, con la misma intensidad que tú hacías aquellas cosas, haz estas ahora para mí. Y a mí, mi amado hermano, así como a mí me gustaban hacer cosas 24/7 a la semana, me gustan hacer cosas para Dios 24/7 a la semana. Me encanta, yo siento pasión, me gozo, regocijo, mi amado hermano. Me siento, gloria al Señor, útil para la obra del Señor. Y eso es un fruto del que es salvo, gloria al Señor. Pero no hago, siempre teniendo en mente que nada de eso me va a hacer más salvo que usted. Nada de eso me otorga a mí la salvación, ni me hace a mí delante de Dios más salvo que nadie. Simplemente cumplo con mi Dios. Porque yo soy responsable de lo que el Señor me ha dado. Así que hasta aquí, amado hermano, hemos visto que una obediencia que nos haga resplandecer en un mundo torcido, es decir, que nos distinga de ese mundo, es decir, que alguien mire y diga, ese grupo de personas es distinto, ese grupo de personas llama la atención. Lo que va a provocar eso en nuestra vida, número uno, es que nuestra obediencia sea inspirada en Cristo. Número dos, que nuestra obediencia sea una obediencia responsable, que yo me haga responsable de mi relación y mi caminar con el Señor. La característica número 3 es que la obediencia tiene que ser una obediencia en reverencia. Una obediencia de reverencia. Este punto es importante, amado hermano. ¿Qué es una obediencia reverente? El versículo 12. Volvemos otra vez a leerlo, la parte B de nuevo. Gloria al Señor. Dice Pablo allí, ocupaos, la parte final, en vuestra salvación. Ya lo vimos, qué significa eso. Pero la parte final dice, ¿cómo tengo que ocuparme de eso? Con temor y temblor. Eso significa reverencia. Gloria al Señor. Esta debe ser la actitud del que obedece. Una actitud reverente ante un Dios que es 3 veces santo, un Dios que es todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Un Dios, mi amado hermano, que cuando yo tengo la perspectiva correcta de Él, yo entiendo, mi amado hermano, que yo estoy en pie gracias a Él, y que también en cualquier momento Él me puede desaparecer de la faz de la tierra. Dios soberano, poderoso, que es amoroso, que es misericordioso, pero que es un Dios santo. Gloria al Señor, que no es cualquier persona. Que gloria al Señor, que fue el que me creó y el que me hizo y al cual yo me debo. ¿Ve? Eso es reverencia. Gloria al Señor. El proceso de santificación del cual venimos hablando es algo, mi amado hermano, muy serio. Esto debe ser algo que no puede caer en nuestra vida en un segundo plano, ni en un tercer plano. El proceso de santificación en el cual yo y usted participamos, el Espíritu Santo está haciendo la obra en la santificación, pero usted y yo participamos en eso. Usted y yo tenemos que participar porque usted es el que decide. Si sigue viendo lo que no debe de ver, si sigue escuchando lo que no debe de escuchar, eso lo decide usted, lo decido yo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Es decir, el Espíritu Santo me lo indica, pero yo puedo contristarlo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? La Biblia también dice, no resistáis al Espíritu, porque el Espíritu me dirige en el proceso de santificación y yo tengo que colaborar con Él y decirle, heme aquí que tú quieres que yo haga, que no veas más eso, pues gloria al Señor, no lo veo más, que no oigas más eso, pues no lo oigo más, que no hagas más aquello, pues no lo hago más, pues que no vayas más, pues no lo hago más, yo participo. Pero también puedo decir, no, lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir viendo, lo voy a seguir escuchando, lo voy a seguir haciendo. Resisto, lo contristo.
Ese es el proceso de santificación que debe ser algo serio en nuestra vida, porque mi obediencia tiene que ser reverente a Dios. Un Dios santo. Y la iglesia que le sirve también tiene que ser santa. Porque Él dijo, sé santo como yo soy santo. La palabra santidad, le hemos hablado muchas veces, es apartado del pecado. Es decir, mi amado hermano, que no se complique la vida. Usted y yo tenemos que vivir siempre de espalda al pecado y de frente a Dios. Eso es todo. Que usted camine de espalda al pecado. Que el pecado usted le diga siempre no. Que al pecado usted le diga, tú no perteneces a mi vida. Yo estoy apartado para Dios. Y usted camina en dirección de Dios de espalda al pecado. Todo lo que es pecado, la Biblia lo dice. Abro un paréntesis, gloria al Señor. Porque venimos de una generación que usted sabe que santidad abarcaba muchas otras cosas. Por ejemplo, gloria al Señor, usted no podía ir a un parque a jugar ningún tipo de deporte, porque eso no era santidad. Usted no podía, gloria al Señor, ni siquiera tener un televisor en su casa, no era santidad. Y pudiéramos hablar de tantas cosas, que eso no se hizo con mala intención, todo lo contrario. Esa generación que enseñó esto, lo que quería era preservar, mi amado hermano, de tal manera a un pueblo que se separara absolutamente de todo. Pero, mi amado hermano, usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra. Y por eso, mi amado hermano, yo me fui a jugar baloncesto los otros días con los muchachos. De hecho, gané 2 o 3 ahí a... ¿Ves? Porque eso no es pecado, mi amado hermano. Y otras cosas más que no son pecado. Pecado es que usted participe intencionalmente, que usted sabiendo hacer lo bueno que dice la Biblia, no lo haga. Usted sabe lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Usted sabe que la Biblia dice, esto es pecado. Si la Biblia dice, no entres por esa puerta, y usted entra, usted sabe que es pecado. Gloria al Señor para siempre. Pero debemos de trabajar y debemos siempre obedecer con reverencia, sabiendo, mi amado hermano, que lo hacemos para obedecer a un Dios que es reverente, a un Dios que es santo y que merece reverencia y respeto de nuestra parte. Gloria al Señor, con temor y temblor. Gloria al Señor. ¿Qué significan estas palabras? Cuando hablamos, mi amado hermano, de temor, estamos hablando de una reverencia alta. No es que usted le tenga miedo a Dios, es que usted tiene una alta reverencia ante Dios. Con temblor significa que usted tiene asombro ante un Dios tan majestuoso y tan maravilloso. Usted se asombra. Entonces, cuando usted sabe que Él merece un alto respeto y que usted se asombra de ese Dios tan grande y poderoso, usted entonces lo está haciendo con temor y temblor, como dice la Biblia. No es que usted no se acerque a Dios porque Él es un Dios tan, gloria al Señor, tan alto que usted no se puede acercar a Él, sino que todo lo contrario, Él quiere que usted se acerque, pero usted sabe que como Él es santo, usted se va a acercar a Él con reverencia. ¿Cuántos le adoran? Amén. ¡Aleluya! Esto, mi amado hermano, tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos la tendencia siempre, mi amado hermano, a esmerarnos en obedecer a las personas dependiendo quiénes son los que nos lo están pidiendo. Por ejemplo, si su compañero de trabajo le pide que usted haga algo, no es lo mismo, ni usted se va a esmerar igual que si se lo pide su jefe. ¿Cuántos saben que eso es así? Porque usted sabe que ese es el jefe. Y por lo tanto, el compañero de trabajo usted lo puede coger con calma. Pero cuando el jefe lo pide, usted se esmera, ese es el jefe. Igual manera, así es con Dios. Cuando usted sabe que Él es el más alto, que Él es el Dios todopoderoso, y usted sabe que lo que Él está pidiendo, usted tiene que obedecerlo con prontitud, con reverencia, con inspiración y con, gloria al Señor, responsabilidad. Gloria a Dios. A mí me asombra el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo al capítulo 12 de Eclesiastés. Con esto ya vamos a terminar, gloria a Dios. Eclesiastés, capítulo 12. Este libro, usted sabe que Salomón comienza a hablar de una serie de cosas de la vida. Es como un libro donde Salomón comienza a filosofiar sobre los asuntos de la vida y comienza a hablar de que la vida es una vanidad, gloria al Señor, y que las cosas muchas veces no tienen valor, no tienen sentido.
una especie de filosofía de vida que Salomón está teniendo, y muchas veces la gente se le hace difícil comprender lo que Salomón viene hablando en los primeros capítulos. Pero cuando usted llega a los últimos dos versículos, versículo 13 y 14 del capítulo 12 de Eclesiastés, usted va a entender con claridad lo que él dice allí. Él viene filosofiando de la vida y viene hablando que la vida es vanidad, vanidad de vanidades, y aquello y lo otro, y siempre ha sido lo mismo, y desde que el mundo se creó es lo mismo, y vienen y mueren y nacen, y al final, verso 13, Salomón dice en la sabiduría: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y al final usted dice: ya yo entendí lo que Salomón quería decir. Si hay algo que usted no entiende de los primeros capítulos, no se preocupe. Lo importante es que usted estos dos versículos no se olvide. El final de toda su vida, el final de mi vida, mi amado hermano. Yo puedo pensar lo que yo quiera de Dios, y aquel puede pensar lo que él quiera de Dios. Aquel puede decir lo que le dé la gana de Dios. Aquí todo el mundo habla de Dios ahora. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo conoce a Dios. Todo el mundo sabe lo que Dios quiere. Todo el mundo sabe lo que Dios... Bueno, todo el mundo. Pero si hay algo que usted y yo tenemos que entender, es que estos dos versículos, yo ahora puedo decir: esta gente son unos fanáticos, esta gente que mira, pero al final de tu vida, al final de mi vida, al final de la vida de todo ser humano, sin excluir a ninguno, al final Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Todo lo que está secreto que no lo sabe nadie. Hay cosas que son tan secretas que muchas veces nadie lo sabe, usted lo tiene bien guardado. Pero ¿sabe qué? Que el día del juicio Dios la va a sacar. Sea buena o sea mala, Él la va a traer. Así que el fin del discurso es que usted y yo temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque esto, mi amado hermano, y no otra cosa, esto es el todo del hombre. De esto consta su vida y consta mi vida, que le temamos y guardamos su mandamiento, porque de lo contrario, el 14 nos está advirtiendo: tú lo puedes hacer si tú quieres, tú no lo hagas si no lo quieres. Yo te aconsejo que lo hagas, porque en el día del juicio, tú te vas a parar delante de Dios, y allí no va a estar papi ni mami. Allí no va a estar el pastor ni los hermanos de la iglesia, tú y Dios solito. One and one. Entonces yo oigo a mucha gente hablar de Dios y decirle a Dios, y bueno, es una cosa tremenda. Yo digo: ¿de dónde Él sacó todo lo que dice ahí que Dios que... Y no lo encuentro en ningún lugar. Tan sencillo que es decirle a la gente: ¿sabes qué? Es un Dios que lo que demanda es que le obedezcas. Hacer. Mire, filosofía va, filosofía viene. Eclesiastés. Llega el último versículo: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Se acabaron la filosofía. Teme a Dios, obedécele. Teme a Dios, ten respeto, ten reverencia, ámalo como lo que Él es, un Dios santo, y obedece lo que Él te pide. That's it. A toda la gloria del Señor. That's it. Aquí el 2021 vamos a hablar inglés, gloria a Dios para siempre. Estamos practicando. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos se gozan? Mi amado hermano, vamos a terminar ahí, gloria a Dios, diciendo rápidamente la cuarta característica que terminamos. Debe de ser, y terminamos rápido. Debe de ser, mi amado, una obediencia sincera. En otras palabras, Pablo está diciendo que hagamos las cosas de buena gana. Verso 14 y terminamos. Vamos otra vez, Romanos capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Vamos nuevamente al verso 2. Yo le dije que mantuviera su Biblia abierta. Usted vio que era indispensable que lo hiciéramos, mi amado hermano. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 14.
La obediencia tiene que ser una obediencia sincera. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, mi amado hermano, ¿qué es una murmuración? Una murmuración, mi amado hermano, es cuando comenzamos a hablar bajito, ¿verdad? Se nos ordena algo. Por ejemplo, voy a utilizarme a mí otra vez de ejemplo cuando yo era un niño o un jovencito y se me daba una instrucción que yo no la quería obedecer. La obedecía, pero la obedecía de esta manera. ¿Tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? No, nada. Esas son murmuraciones. Es cuando yo estoy obedeciendo lo que se me encomendó, pero lo estoy haciendo de esta manera. Recoge el cuarto. ¿Qué? No ha dicho nada. ¿Cómo que oí algo ahí? Entonces, amado hermano, ¿cómo se siente el padre? Mirémonos a nosotros ahora, porque yo me miro, eso lo hacía, yo lo doy gracias al Señor por mis hijos, gloria al Señor que ellos, ¿verdad? Pues saben que eso es algo que no se hace, y doy gloria a Dios que ellos no lo hacen. Ahí les di medio peso de Dios, gloria a Dios. Pero mire, amado hermano, yo sí lo hacía, ¿por qué? Porque cuando yo tenía esa edad, pues yo era rebelde y no conocía al Señor como lo conozco ahora. En el caso de ellos conocen a Dios desde pequeños de una forma, ¿verdad? Que han estado en el ministerio con nosotros desde pequeños, ¿verdad? Han estado en el ministerio, siempre en todo lo que nosotros hacemos, ellos han estado y tienen ese ejemplo. Pero, gloria al Señor, yo cuando era pequeño, yo era rebelde, yo tengo que admitirlo, yo era rebelde. Y todo yo lo hacía con murmuraciones. Gracias le doy a mi padre, que mi padre, aunque era con murmuraciones, pero tenía que hacerlo. Aunque murmure y todo lo que tú quieras, lo va a hacer, gloria a Dios. Y yo lo hacía. Pero yo creo que usted entienda que obedecer a regañadientes no es obedecer. Eso no es una obediencia sincera. Si usted está... Eso usted no está obedeciendo con sinceridad. Y la obediencia debe ser sincera, que Dios lo que me pide, yo lo hago con complacencia. Amén, Señor. Eso es lo que tú quieres. Pues gloria a Dios, vamos a hacerlo para tu gloria, como dice tu palabra. Todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Amén. Y así yo lo hago todo. Y aunque no nos guste lo que Dios nos está pidiendo, nunca le hagamos eso a Dios. Nunca hagamos eso, son murmuración. Y Pablo dice, no lo hagan con murmuración, mejor no lo hagan. Mejor no lo hagas. Como el muchacho que usted le dice, ve y recoge el cuarto. Y el muchacho se va para el cuarto y usted lo que oye es un pum, 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 pum. Pasó allí. Pum, pum. Y está manifestando ¿qué? Contienda. Ya, y ahí entró murmuraciones y contienda. Ya la tiraera, usted oye la gaveta. Entonces ahí ya no es murmuración, ya ellos sobrincó a una contienda. Y Pablo dice sin murmuración y tampoco sin contienda, porque la contienda es igual a una argumentación. La murmuración es hablar bajito, molesto, como quejarse, una queja. Pero la contienda, que Pablo dice, y, lea conmigo, murmuración y contienda, la contienda ya es un argumento. Ese país mío me cree que tú eras el país más. Ya usted está argumentando. Papi se cree que sabe más que yo, que todo lo otro. Se cree que. Ya eso son argumentaciones. Ese hombre de los años Huáscara, él no sabe que ese soy yo. Aquel que sabe que soy yo. Él ni sabe, que sabe él nada. Entonces yo tengo que ayudarlo a hacer las cosas que electrónicas él no sabe. Ni se entra un amigo. Ya esos son, no es murmuración, ya esos son argumentaciones. ¿Entiendes? Ya usted está contendiendo. Gloria al Señor para siempre. Y yo quiero que usted entienda que cuando nosotros murmuramos demasiado con lo que Dios nos está ordenando que hagamos, cuando nosotros nos quejamos demasiado y le abrimos el corazón a esas cosas, vamos a terminar argumentando contra Dios. Yo no sé por qué Dios permite esto, si nosotros somos sus hijos, si nosotros le estamos sirviendo, porque y ya usted entró en argumentación contra Dios y eso es peligroso. Porque ya lo que usted está diciendo a Dios, usted sabe más que Él. Ya lo que usted está diciendo a Dios, que Él se equivocó con lo que Él está haciendo. No sé por qué tú hiciste aquello. ¿Y por qué tú hiciste aquello con aquel y no conmigo? O sea, ya usted está, mi amado. ¿Y qué dice la Biblia? Usted se hallará peleando contra Dios. ¿Y quién contra Dios? Usted quiere que Dios un día también lo llame como llamó a Job y le diga, ven acá.
¿dónde tú estabas el día que yo creé esos cielos y esa tierra? ¿Acaso tú sabes cómo yo lo hice? ¿Cuándo yo lo hice? Y Job, ahí Job y usted y yo tendremos que hacer en ese momento, como si antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Tú tienes toda la razón. Dios siempre, quiero terminar diciendo, Dios siempre tiene la razón, así que no entre en contienda con Dios. No entre en argumentaciones con Dios. Ahora, yo quiero aclarar y con estos termino. Ciertamente en nuestra humanidad hay cosas que Dios nos pide que no las entendemos y que nos pueden provocar de cierta manera, amado hermano, una serie de confusiones. Pero usted cierre su boquita y vaya y ore y diga: Señor, muéstrame esto que yo no lo entiendo. Muéstrame esto para yo poder, de alguna manera, Padre, no entrar en una contienda, una murmuración o un argumento en contra tuya. Porque yo quiero que usted entienda que nuestra humanidad, ya lo hemos aprendido, y usted aquí es experto en este sentido. Nuestra humanidad, mi amado hermano, es caída. Y ella, aunque es caída, todavía está ahí. Por eso usted y yo estamos esperando el día de la resurrección, la glorificación, la resurrección de los muertos y la glorificación de los que estemos vivos, porque ya no tendremos una humanidad caída, sino un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero mientras estemos aquí, hay cositas que Dios, mi amado hermano, y usted puede ser que comience a contender con Dios. Y yo quiero que usted entienda que una de las razones por el cual el pueblo de Israel quedó 40 años en el desierto fue por la murmuración y la contienda. Fue por contender contra Dios. Fue porque le dijo a Dios: tú escogiste a Moisés y nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Se nos tragó la tierra. Estábamos bien allá y teníamos cebolla y tú nos traíste aquí para morir ahora en el desierto. Ok. Yo quiero que usted entienda, termino ahora sí que termino. Yo quiero que usted entienda que lo que tenía que hacer Israel era caminar de aquí a allí, por un ejemplo, y ahí pasaba la puerta, y se quedaron 40 años y nunca vieron la puerta. 40 años y nunca vieron la puerta. Ellos estaban allí para pasar, pero Dios dijo: se quedan 40 años y no cruzan la puerta. Porque hasta que no se mueran ustedes dando vuelta aquí, ninguno va para allá, excepto Josué, Caleb. Gloria al Señor para siempre. Así que, mi amado hermano, hagámoslo con sinceridad, todo con sinceridad. Por favor, yo testifiqué que yo era rebelde, pero yo quiero decirle que yo desde que me convertí no soy más un rebelde. Gloria a Dios. Todo lo que ahora me pida, gloria al Señor, mis padres o cualquier otra persona, yo lo hago con amor. Si los hijos no vengan a decir: no, porque el pastor dijo que era rebelde y entonces pues también nosotros. No. Hágalo con amor, hágalo. Recuerde que hay una promesa para usted, hijo. Hay una promesa para usted. Si usted lo hace con amor y obedece a su padre, usted va a tener larga vida. Promesa que no se la da a los esposos, se la da a los hijos, porque usted está empezando a vivir. Ya nosotros llevamos más de la mitad. Eso se oye fuerte, pero es así. Más de la mitad. Más de la mitad. 70 en lo robusto, 80 dice la Biblia. Y ya aquí todos cruzamos un cuarto piso. Ya todos pasamos el cuarto piso, ¿verdad que sí? Estamos en el cuarto piso. Así que, mi amado hermano, hagamos las cosas, volvamos otra vez, mi amado hermano. Volvamos otra vez y recapitulemos para cerrar. Por la obediencia de aquel que va este año 2021. Nosotros, amado hermano, como iglesia, como creyentes, como hermanos, como familia, como matrimonios, como hijos, como cuerpo de Cristo, que estamos llamados por la palabra que Dios nos ha dado. Yo quiero que usted entienda que esta palabra es la base que nos va a guiar el 2021. Normalmente siempre recordamos el primer mensaje que escuchamos en el año, ¿verdad? Los demás mensajes, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor cosas se nos olviden, pero el primero siempre como que marca en nuestra memoria. Recuerdo que el primer mensaje que se predicó tal año fue este tema. Que usted entienda que esto es lo que Dios nos ha hablado, a mí principalmente, comenzando conmigo, porque el mensaje con usted duró 1 hora, pero conmigo el mensaje duró 4 y 5 horas. Esto no fue de mi familia testigo. Voy a encerrarme para que Dios me hable. Y ellos saben que 4, 5, 6 horas encerrado para que Dios me hable, para que Dios me muestre, para que Dios... A mí fue primero. 4 horas, el Señor ahí, mire, y de vez en cuando, pero después vuelve. Y ahora con la iglesia, lo que nos ha hablado el Señor,
es que, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener una vida que se refleje, que se distinga ante los demás, que brille ante los demás. Y no vamos a brillar por nuestro talento, no vamos a brillar porque nosotros somos más intelectuales que nadie, no vamos a brillar porque somos mejores que nadie. Vamos a brillar, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Por favor, no me diga a mí que yo. Por la obediencia, sometimiento a Dios. Obedezcámoslo y nuestras vidas van a resplandecer y nos vamos a distinguir del mundo que está cada día más torcido. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque has hablado a mi vida y yo te lo agradezco, Dios. Gracias por haberme ministrado esta palabra. Yo la necesitaba, Señor. Y yo me quiero comprometer a vivirla, a practicarla cada día. Y que esto mismo, mi amado hermano, mi amado Padre, haya producido en mis hermanos. Que todos, mi amado hermano, mi amado Padre, podamos, como hermanos en Cristo, agarrados de la mano, caminar este año 2021, Señor, y resplandecer en este mundo torcido. Que podamos ganar de ese mundo que está torcido, podamos traer vidas a tus pies, para que lo torcido se enderece, para que lo que está en tinieblas salga a la luz y brillen también, porque eso es lo que tú deseas. Para eso nos tienes a nosotros en el 2021 todavía de pie, para que vayamos a ese mundo de oscuridad, torcido, y con nuestras buenas obras, con nuestro buen testimonio, con nuestro buen caminar, podamos resplandecer y poder ser luces en medio de este mundo torcido. Ayúdanos a vivir esa clase de vida, Dios. Sabemos que solo no podemos, dependemos de ti. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fuerza, tu sabiduría, tu dirección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, vamos a permanecer en pie porque vamos a tomar la Santa Cena, primer día del primer domingo del año 2021, y queremos comenzar, mi amado hermano, tomando la cena del Señor. Así que se van preparando los ujieres que estarán sirviendo. Gloria al Señor en esta solemne presentación. Si hay algo que el Señor desea que nosotros recordemos, es ese momento especial donde Él se sentó a la mesa con sus discípulos y tomó la última cena. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Vive Dios. Aquí estoy a tus pies, no tengo nada más que darte que todo mi ser y un corazón humilde quebrantado, Dice apasionado, tu cuerpo, Padre. que Vamos a esto en obediencia a ti, a tu palabra. Dios. Pido en el nombre de Jesús.